De acuerdo, entonces vamos a terminar la última parte del curso. Lo que habíamos quedado en ver era un poco la actividad para completar el círculo de la regulación de la actividad de energía, de electricidad. Y vamos a ver algunos temas ya de regulación de generación y algo de transmisión, que es lo que me habían pedido ver, ¿no? Con Manuel, como hemos visto en la primera parte de hoy, él ha atendido todo el tema de distribución, ha visto la parte contractual, ¿no es cierto? Tema muy importante, que de alguna manera tiene que ver también con la actividad de generación, ¿no? Recordemos una de las cosas que decíamos al comienzo del curso. Una de las características de este mercado es que las actividades de unos actores están relacionadas con otras, ¿no es cierto? Es una cadena, es una integración, hay una cadena vertical de actividades, inclusive la industria nace, o mejor dicho, la industria tiene una historia de integración vertical de estas actividades. Y parte del proceso, como vimos en la parte de institucionalidad, parte del proceso de modernización que se hizo a comienzos de los años 90, se sustentó en la desintegración de estas actividades, ¿no? Entonces, las actividades que hacen, por ejemplo, los distribuidores, no son separadas o compartimentos estancos que las actividades que hacen otros operadores, como los transmisores o los generadores. Entonces, si desde el punto de vista de los distribuidores, como hemos visto, vemos la forma como contratan electricidad, de alguna manera también estamos viendo la relación que tienen con estos generadores, ¿no? Porque son actividades que están relacionadas entre sí en el sector eléctrico. ¿Okay? Entonces, para ver el tema de generación hay que entender algunos principios básicos, ¿ya? Básicamente, cuando nosotros hablábamos de tarifas, hablábamos, ¿recuerdan? Y esto lo hemos visto varias veces, hablábamos de un reconocimiento de costos, ¿no? Eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Hablamos un reconocimiento de costos que eran nuestros costos fijos o costos de inversión, ¿okay? Los costos de operación y mantenimiento y la rentabilidad que estaba asociada, ¿no? Siempre hemos visto eso. Ahora, desde el punto de vista ya técnico, cuando nosotros hablamos de remuneración económica o fijación tarifaria en una industria, nosotros, y específicamente en la industria eléctrica, hablamos de dos grandes conceptos que son los que se remuneran en la industria eléctrica, que es la potencia y la energía, ¿okay? Que son dos conceptos diferentes. Es importante entender esta diferenciación técnica porque tiene un correlato económico. Cuando se establece la estructura de las tarifas en el sector eléctrico, se fijan en función a la remuneración de estos dos conceptos. Hay una remuneración por potencia y hay una remuneración por energía. ¿Por qué hay esta diferenciación? Porque hay la necesidad de cubrir costos de inversión, que son los que están referidos a la remuneración por potencia, y los costos variables o de operación y mantenimiento, que es la remuneración por energía. ¿Ok? Y ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de potencia y energía, vamos a poner el ejemplo de este foco, que es un instrumento que consume energía, ¿no es cierto? Cuando nosotros compramos un foco, lo que nos fijamos, y dependiendo del grado de luminosidad que queremos, nos fijamos qué cosa y cuál es la potencia de ese foco, ¿no? Digamos, si vamos y compramos un foco incandescente, como es el caso del ejemplo, y vemos, es un foco de potencia de 100 watts, sabemos que es un foco que va a iluminar bastante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una medida de capacidad, ¿okay? Estamos hablando en términos de potencia, ¿okay? Esta es la máxima capacidad que tiene o que necesita este foco, que consume este foco, salud, que consume este foco. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un concepto de energía, tenemos que tener en consideración esa capacidad por una unidad de tiempo, ¿okay? Quiere decir, si el foco está prendido durante 24 horas, ha consumido una cantidad de energía mayor que si el foco estuviera prendido solamente 6 horas, ¿cierto?
pero el foco sigue siendo de la misma capacidad, ¿no es cierto? Son 100 watts el foco, eso no va a cambiar según el tiempo que esté prendido. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de energía, tenemos que incluir una unidad de tiempo a la capacidad. ¿Ok? Entonces, este foco consume 100 watts de potencia y si estuviera prendido durante 24 horas, hubiera consumido 2400 watts hora, ¿cierto? Que es una unidad de energía. Entonces, cada vez que nosotros veamos una unidad de potencia junto a una unidad de tiempo, ¿okay? Lo que nosotros tenemos que saber es que estamos hablando de energía. Si solamente vemos una unidad de capacidad, estamos hablando de la potencia. ¿Ok? Y eso es importante para efectos de la remuneración. Acá hay algunas equivalencias, ¿no? Un vatio es, digamos, la unidad más pequeña, 1000 vatios es 1 kilovatio, 1000 kilovatios es 1 megavatio y 1000 megavatios es 1 gigavatio. ¿Okay? Dependiendo de los volúmenes vamos a tener la necesidad de utilizar estas equivalencias, porque si hablamos, por ejemplo, una cantidad de gigavatios del sistema interconectado nacional, si lo quisiéramos expresar en vatios sería un número demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces es útil conocer estas equivalencias. Entonces, este artefacto que es un artefacto que consume electricidad, ¿ok? Igual forma es para el caso de la producción de electricidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de producción de electricidad, hablamos de también un nivel de capacidad. Asumamos que este es el diagrama de carga de producción de una central de generación, de acuerdo a un comportamiento estándar que tiene la demanda regulada, ¿ok? La demanda de los hogares. Durante 24 horas del día, el consumo de la electricidad no es igual, ¿no es cierto? Porque mientras las personas duermen, por ejemplo, consumen menos electricidad. ¿Okay? Mientras las personas tienen actividades, van consumiendo más electricidad. Entonces, la demanda regulada, que es la demanda doméstica, no incluida las industrias, las grandes industrias, las fundiciones que tienen consumo de electricidad intensivo, sino la demanda regulada, los hogares, más o menos tiene un comportamiento así, ¿no? Cuando comienza el día, la gente está durmiendo, conforme avanza la mañana, se comienza a utilizar más electricidad porque se prenden a luces o aparatos electrodomésticos, la gente sale de sus casas, los chicos se van al colegio, la gente va a trabajar y por la tarde regresa y hay un mayor consumo hasta llegar a una hora de máxima demanda. Y luego, conforme va avanzando la noche, la gente, digamos, apaga las luces y el consumo disminuye, ¿no? Entonces, más o menos el consumo de electricidad de una demanda regulada es estándar y tiene un consumo de esta naturaleza. ¿Ok? Para esto, para poder atender esta demanda, necesitas ¿qué cosa? Una generación, ¿no? Porque hemos dicho que la demanda y oferta tienen que coincidir a tiempo real, es una de las características de este mercado. Si hay demanda, tiene que haber producción, tiene que haber generación. Si no hay demanda, no puede haber producción, ¿no? Porque efectivamente, como nos contaba Manuel en la primera hora, si bien es cierto, ya se está desarrollando tecnología para poder almacenar electricidad, todavía no existe la tecnología para poder almacenar a gran escala a costos eficientes, como para poder abastecer, digamos, a todo un país, a todo un sistema interconectado. ¿En algún momento se llegará? Probablemente que sí, al menos la tecnología está yendo por esa tendencia, ¿no? A poder desarrollar tecnología de almacenamiento de electricidad. Pero en este momento no. La matriz energética que nosotros tenemos en el Perú está en función a producción de centrales de generación hidráulica y térmica, Sangas, cuya producción tiene que coincidir a tiempo real con la demanda. ¿Ok? Entonces, para poder atender una demanda de este tipo, tiene que haber una producción de energía exactamente igual. ¿Ok? Tiene que tener este mismo comportamiento la producción de electricidad. Si nosotros nos preguntáramos, para poder atender esta demanda, ¿ok? ¿Cuál es la capacidad instalada que necesito? ¿Cuál es la respuesta? 250 megavatios, ¿no es cierto? Porque lo que tengo que tener es la capacidad instalada de un dimensionamiento que me permita atender la máxima demanda, ¿no es cierto? Aun cuando esta máxima demanda sea un solo instante, un solo segundo,
tengo que tener la capacidad instalada, ¿no es cierto? Porque la voy a necesitar en algún momento. ¿Ok? Por más que durante la gran parte del día no esté necesitando los 250 megavatios, la capacidad instalada de producción tiene que estar dimensionada pensando en cuál va a ser el punto de la máxima demanda del sistema interconectado. ¿Ok? Porque en algún momento se va a necesitar. Y cuando se necesite, tengo que tenerla disponible. Y como no puedo almacenar los electrones, quiere decir que tengo que tener la capacidad para poder producir en ese instante esta capacidad, esta máxima capacidad, 250. ¿Ok? Entonces, si me preguntaran, en función a la potencia, ¿cuál es la potencia de este sistema? 250 megavatios, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la energía producida? ¿Qué área? El área asombrada, ¿no es cierto? Entonces, para poder calcularla, necesito una variable adicional, ¿no es cierto? Yo sé que esta central, o este sistema tiene 250 megavatios de capacidad instalada, por decir. Sé que hay una cantidad de energía producida, pero lo que yo necesito durante 24 horas. Pero, ¿sería correcto calcular 250 por 24 horas? No, porque estaría calculando todo este rectángulo, ¿no es cierto? Toda esta área. Lo que necesito es un elemento adicional, una variable adicional que se llama factor de carga. Y el factor de carga no es otra cosa más que la relación que existe entre esta área sombreada entre el total del rectángulo. ¿Ok? Es un porcentaje, ¿no? Más o menos la demanda regulada tiene entre 60 y 65% de factor de carga. ¿Ok? Quiere decir de que esta área sombreada, solo para la demanda regulada, representa el 60 o 65% del total de la capacidad de electrones que se pueden producir con una determinada capacidad instalada. ¿Ok? Para el ejemplo, hemos puesto un factor de carga de 0.75. ¿Ok? Pues ese puede ser cualquier cifra, pero para el ejemplo. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿cuál es la potencia? La potencia siguen siendo los 250 megavatios, porque es la capacidad instalada que tengo, ¿cierto? Porque en algún segundo la voy a necesitar y la tengo que tener disponible. ¿Cuánto es la energía consumida? Son los 250 megavatios por el tiempo que estoy calculando, que son en este caso un solo día, 24 horas, por una capacidad, un factor de carga, que es esa relación. ¿Ok? Entonces me da un resultado que son 4.500 megavatios hora, ¿ok? De energía consumida. Entonces, a la pregunta es, ¿cuál es la potencia consumida en ese día? 250 megavatios, que es la capacidad máxima. ¿Cuánto es la energía producida, consumida en esas 24 horas en ese día? 4.500 megavatios hora. ¿De acuerdo? Siempre una unidad de potencia multiplicada por una unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ok. Entonces, en función a eso, ya sabemos la diferencia entre potencia y energía. Ahora, ¿por qué decimos que la potencia remunera las inversiones? ¿Por qué decimos eso? Si, digamos, dentro de la remuneración que va a tener un generador va a ser una remuneración por potencia y una remuneración por energía. ¿Por qué la potencia remuneraría las inversiones? Porque está en función a la capacidad instalada. Y para poder tener una capacidad instalada, ¿qué tengo que hacer? Inversión en la infraestructura, el dimensionamiento de la infraestructura, ¿no es cierto? Por lo tanto, la remuneración que el generador reciba por potencia tiene como objetivo remunerar las inversiones realizadas. ¿Ok? Sin embargo, la energía está en función a la producción. Si puedo yo tener capacidad instalada, pero no producir nada si el sistema no lo necesita, ¿no es cierto? Por lo tanto, la remuneración que el generador reciba por energía está destinada a remunerar los costos variables, porque los costos variables están en función a la producción real, ¿no es cierto? Igual como la energía. ¿Ok? Entonces, cuando un generador reciba remuneración por potencia, es para pagar las inversiones realizadas. Y cuando reciba remuneración por energía, es para pagar los costos variables que ha incurrido en producir la energía que el sistema le ha requerido. ¿Ok? Entonces, son los dos grandes conceptos que los generadores reciben y que en realidad los usuarios también pagamos.
¿ok? Pagamos un concepto de potencia y un concepto de energía, más por supuesto la rentabilidad que las empresas siempre tienen que tener, ¿ok? Ahora bien, dentro del mundo de los generadores, ya hablando del punto de vista de comercialización, tienen los generadores dos alternativas para comercializar su electricidad, ¿ok? Estamos hablando de comercialización y no de producción, porque después vamos a ver que son cosas totalmente diferentes, que una no tiene nada que ver con otra, ¿ok? Para comercializar la electricidad, los generadores tienen la posibilidad de, o lo comercializan a través de los contratos, que ya Manuel nos ha explicado cuáles contratos son, los contratos de los bilaterales, los de las licitaciones de los INERMIN, las licitaciones que hacía Proinversión, o los contratos RER, ¿no es cierto?, de suministro RER. Son los 4 tipos de contratos que se puede comercializar. La electricidad. Sin embargo, también tengo otra opción. Los generadores pueden decir, yo tengo mi central de generación, la conecto al CEIN, comienzo a operar según lo que me ordene el COES, y ahora vamos a ver cuáles son los criterios que utiliza el COES para el despacho, pero no firmo ningún contrato, ¿ok? Sino que comercializo mi electricidad en un mercado que se llama el mercado de corto plazo, ¿no?, que forma parte del mercado mayorista de electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, estas son los dos mercados en donde los generadores pueden comercializar su electricidad. Las dos opciones: comercializar, no producir, ¿ok? Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿En dónde puedo vender electricidad? ¿Ok? Cada uno de estos mercados tiene sus propias reglas. Ya lo hemos visto con la exposición de Manuel. En el mercado de contratos participan los generadores, los distribuidores y los grandes consumidores. Cliente regulado, el valor de la energía es regulada o acordada, dependiendo si son clientes libres o son clientes regulados, ¿no es cierto? Si es servicio público de electricidad, hay una tarifa. Si es a clientes libres, se negocia el precio, ¿no es cierto? Y puede ser un suministro físico o una relación financiera. Y una de las partes importantes, no sé si lo mencionó Manuel, no recuerdo, pero hay que entender que el mundo de los contratos, y cuando nosotros hablamos contratos de suministro de electricidad, no estamos hablando de un suministro físico de electricidad, sino que estamos hablando simplemente de una relación financiera, ¿ok? El generador, cuando firma un contrato con un cliente, ya sea un distribuidor o ya sea un cliente libre, ¿ok?, no está firmando un contrato de suministro físico de electricidad, sino solamente un contrato financiero. Y ahorita vamos a ver por qué, no se preocupe. ¿Ya? Estamos hablando de un contrato financiero. Quiere decir de que el generador no se obliga a producir la electricidad que el cliente va a consumir, ¿ok? ¿El cliente va a consumir en función al contrato que firmó? Sí, ¿de acuerdo? Pero el generador no tiene la obligación de producir los electrones que el cliente va a consumir. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de un sistema interconectado nacional, ¿ok? Quiere decir, por ejemplo, si Electroperú ha firmado un contrato de suministro de electricidad con ESAN para poder tener la electricidad que los salones necesitan, no quiere decir que los electrones que estamos consumiendo en este instante están siendo producidos por Electroperú. Está produciendo por cualquier empresa generadora que está conectada al sistema interconectado nacional y que físicamente los electrones viajan de acuerdo a leyes físicas, ¿ok? Entonces, no hay una relación entre producción y comercialización de electricidad. Okay, son dos cosas diferentes. Suscribir un contrato de los que nos ha comentado Manuel no quiere decir de que estoy tomando la obligación de producir electricidad para que tú la consumas con ese cliente. Okay, son simplemente contratos financieros que vamos a ver cómo se liquida. Okay, entonces, para eso existe este mercado de corto plazo. Okay, existe todo un mercado de corto plazo de la electricidad en donde solo participan las empresas generadoras y los grandes consumidores. Y la forma como se valoriza la electricidad es a través de un concepto que se llama costo marginal, que lo hemos visto cuál es ese concepto de costo marginal, ¿no?, que es el costo de la última unidad producida. ¿Ok? No es un suministro físico de energía, sino una relación financiera. ¿Ok? Estos son los contratos en los que puede participar y está el mercado de corto plazo, que son las dos alternativas. Dentro de, digamos, el mercado de corto plazo, que es la segunda alternativa del segundo mercado, aparte de los contratos,
El mercado de corto plazo forma parte de un gran mercado que se llama el mercado mayorista de la electricidad. ¿Ok? Todos los generadores que están conectados al Sistema Interconectado Nacional, ¿ok?, al SEIN, están organizados por una institución que se llama el COES, el Comité de Operación Económica del Sistema. Uno de los objetivos de este COES, que no es una institución pública, ¿ok?, es un organismo que está formado por los actores del mercado eléctrico, ¿ok? Una de las principales objetivos, tiene varios objetivos, pero tiene dos grandes objetivos o misiones este COES. La primera es organizar el despacho de la electricidad, ¿ok? Quiere decir, tengo una determinada capacidad instalada y tengo que preocuparme que esa capacidad instalada opere para atender una demanda. Una demanda que no es plana, ¿no es cierto? Es una demanda que, como hemos visto, es cambiante. Cambia a tiempo real, ¿no? Si la gente prende más artefactos eléctricos, la demanda sube. Y si la demanda sube, la oferta de electricidad también tiene que subir. Entonces, una de las misiones que tiene el COES es hacer que coincida la oferta y la demanda a tiempo real. ¿Ok? ¿Y cómo decide el COE qué centrales de generación son las que tienen que proveer de la electricidad que necesita la demanda? En función a criterios económicos. ¿Ok? Quiere decir de que el segundo objetivo que tiene el COES es organizar este despacho lo más eficientemente posible en términos económicos, como para que la producción de electricidad sea la más barata posible de acuerdo a la disponibilidad de oferta de electricidad que tiene el sistema. ¿Okay? Para eso, lo que hace es organiza las centrales, ¿okay? Organiza las centrales. Vamos a ver, aquí tengo un gráfico. Organiza las centrales de generación en función a sus costos variables de producción. ¿Okay? Quiere decir, tendrán prioridad para abastecer la demanda las centrales que tengan costos variables de producción más bajos. Y conforme se me van acabando estas centrales de producción con costos más bajos, iré pidiendo que ingresen, ordenando que ingresen a despachar para atender la demanda a tiempo real, o sea, centrales que cada vez tienen costos variables más altos. ¿Ok? Dentro del parque de generación que existe en el Perú, que está básicamente sustentado por generación hidráulica y generación térmica, primero a gas y después diésel o petróleo, básicamente esas son las tecnologías que sustentan. Todos tenemos a la RER también, pero digamos es un porcentaje muy pequeño del total de la capacidad instalada. ¿Okay? De esas tecnologías, ¿cuál es la que tiene costos variables más bajos? Las hidráulicas. Que si bien es cierto son inversiones muy grandes, no se toman los costos fijos, sino se toman en consideración los costos variables. ¿Y por qué tienen costos variables muy bajos una hidráulica? El agua no cuesta, ¿no es cierto? No tienes que comprar el agua, que sí tienes que comprar el combustible, ¿no es cierto? Si eres un generador térmico a gas, tienes que pagar por el gas. Y más aún, si eres un generador térmico con petróleo o diésel, tienes que pagar el petróleo o el diésel. Entonces, son más caros, tienen costos variables más caros. Si bien es cierto, las hidráulicas muchas veces tienen costos fijos mucho más altos, porque construir una central de generación hidráulica es más cara que poner una turbina a gas, ¿cierto? Pero para efectos de ordenar el despacho económico, lo que se tiene en consideración son los costos variables. ¿Ok? Entonces, las hidráulicas tienen prioridad en el despacho, porque son más baratas en términos de costos variables, después vienen las de gas y después las de petróleo y diésel. Por una decisión normativa, no porque sean económicamente más baratas necesariamente, las centrales de generación RER también tienen prioridad de despacho. ¿Ok? Pero eso es porque existe una norma que así lo dice, como parte del paquete de normas de promoción de las inversiones en energías renovables. ¿Ok? Tienen también prioridad de despacho, pero no necesariamente porque tengan costos variables más bajos. ¿Ok? Entonces, esta función de ordenar el despacho la cumple el COES. ¿Ok? Entonces, si digamos, nuevamente, este es el diagrama de carga de una demanda,
irá disponiendo de que, aquí están ordenadas todas las centrales de generación, asumamos de que está la central de generación hidráulica 1, la general 2, la 3, la 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. ¿Ok? Las ordena todo por sus costos variables de producción. Dependiendo de cómo está la demanda, de cómo viene la demanda, irá diciendo, entren a despachar hasta las 7, después ya necesito la 8, la 9, en este momento necesito hasta la, digamos, la 10, y luego, no, ya, apágate porque ya no te necesito en este momento y solamente hasta las 6. Y aquí ya, necesito la número 14, ¿no? Y entran a despachar, ¿ok? En este mercado la energía se valoriza bajo el concepto de costo marginal. Entonces, si la energía en el mercado de corto plazo se valoriza bajo el concepto de costo marginal, ¿cuál será el valor de la energía en este momento? Digamos, el costo variable de producción, ¿de cuál central? De la 7, ¿no es cierto? En este momento, que la 7 es la última central que entró a despachar, su costo variable de producción fijará el precio de la energía en ese momento. ¿Ok? Esto se calcula cada hora. Cada hora el COES lo que hace es, mira cuál es la central que entró a despachar al último, ve cuál es su costo variable y por lo tanto valoriza la energía cada hora. ¿Ok? El COES lo que hace, separa esto en bloques horarios. Y así sucesivamente. Entonces acá estará la 1, la 2, las 3, la 4, la 5, la 6, la 7, así está la 24. ¿Ok? Entonces, a las 2 de la madrugada, digamos, entró a despachar, asumamos, esta no es, digamos, debería ser un poquito más chiquito, pero bueno, para el ejemplo, y verá cuál es la central que entró a despachar al último. Tal. ¿Cuál es su costo variable? Tal. Entonces, toda esta energía tiene el precio del costo variable de la última central que entró a despachar. ¿Ok? Ese es el sistema marginalista. Quiere decir, se da un valor a la energía en función al costo variable de la última unidad producida. Y la última unidad producida, el costo de la última unidad producida es el costo variable de la última central que entró a despachar. Por lo tanto, a diferentes horas del día, la energía tiene diferentes valores en este mercado de corto plazo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Seguro? Ok. Entonces, este mercado de corto plazo, como les decía, es parte del mercado mayorista de electricidad. Vamos a borrar esto porque está... Es parte del mercado mayorista de electricidad. El mercado mayorista de electricidad está conformado por este mercado que decíamos es la alternativa a los contratos. ¿Ok? Y está formado por ese mercado de corto plazo que acabamos de explicar, que hay una remuneración por energía, ¿ok? Las transacciones de energía, y además las empresas reciben una remuneración por potencia. ¿Ok? Que la remuneración por potencia no está en función a sus despachos de electricidad, sino está en función a que estén listas para despachar. Quiere decir, todo el parque de generación, inyecte energía o no, porque el COES le diga que inyecte o no, va a recibir una remuneración por potencia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué recibirá una remuneración por potencia? Porque las inversiones ya le hicieron, son costos hundidos, ¿no es cierto? Si no recibieran una remuneración por potencia que no esté ligada a su despacho, no habría ningún incentivo por hacer esas inversiones, porque no sería correcto que solamente reciban una remuneración por las inversiones realizadas si es que funcionan o no, porque funcionar o no, despachar energía no dependen de ellas. ¿De quién depende? Del COES, ¿no es cierto? Entonces, la remuneración por potencia tienen que recibirla sí o sí, ¿de acuerdo? La remuneración por energía, que son costos variables, la recibirá en función a la energía que efectivamente inyecte. ¿Ok? Entonces, en este mercado mayorista de la electricidad,
hay la remuneración por potencia, que la reciben de todas maneras en la medida que hayan hecho las inversiones, y la remuneración por energía, que está en función a sus despachos reales. ¿Ok? Hay este mercado de corto plazo, donde reciben una remuneración y reciben tanto de potencia como de energía. Y además el mercado mayorista contempla algunas otras situaciones que vamos a explicarlas así muy rápidamente. Digamos, hay otros conceptos que también remuneran a los participantes de este mercado, a los generadores, que son situaciones, productos de las características del mercado, pero que tienen un efecto económico y tienen que tener una remuneración. ¿Okay? Por ejemplo, las inflexibilidades. ¿Qué quiere decir? Este ejemplo que hemos puesto diciendo, mira, ya no te necesito, apágate, o si te necesito, prende, no es tan sencillo como prender y apagar un foco. ¿Okay? Las máquinas requieren, dependiendo de la tecnología que tienen, requieren plazos para poder entrar a despachar y comenzar a operar a toda capacidad, y plazos para desconectarse, o sea, tiempos, ¿no es cierto? Durante esos tiempos, digamos, prender una máquina, una central hidroeléctrica, no es simplemente aplasta un botón y al segundo siguiente ya está operando a máxima capacidad, sino que existe todo un proceso que tienen que seguir, igual las turbinas, tienen que seguir hasta llegar a un punto en donde ya comienzan a producir eficientemente. El hecho de prenderse y apagarse, según lo que el COES les diga, implica que tienen plazos de ineficiencia, de producción ineficiente. ¿Ok? Eso está referida a las inflexibilidades que tienen las centrales. No son tan flexibles como para prenderse y apagarse. El hecho de tener estos plazos, o están obligados a operar por plazos en donde son ineficientes mientras están terminando de adquirir toda su capacidad y poder operar a máxima capacidad, tiene un efecto económico a las empresas. Y ese efecto económico también tiene una remuneración. Esa remuneración se paga en este mercado mayorista de la electricidad. ¿Okay? Entonces, parte de las remuneraciones que recibe el generador que opera en un sistema interconectado nacional son las inflexibilidades operativas que tienen las centrales y que se ven obligadas a incurrir producto de que el COES les dice préndete o apágate. ¿Okay? Además de otros temas como se llaman, por ejemplo, las rentas de congestión, que están referidas a, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, los costos que implica que un sistema esté congestionado o no. ¿Okay? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el hecho de que exista una congestión en los sistemas de transmisión hace que el precio de la energía cambie. ¿Okay? Y en las liquidaciones que hacen los generadores de sus contratos en el mercado de corto plazo, eso va a tener un efecto económico. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante y lo van a entender. ¿Okay? Pero entonces, este mercado mayorista de la electricidad, que es diferente al mercado de los contratos, ¿okay? Las empresas reciben remuneraciones por potencia y energía en el mercado de corto plazo, y hemos visto los conceptos para remunerar ambos, o los criterios para remunerar ambos conceptos, más algunas otras cosas adicionales, otras remuneraciones como los servicios complementarios, que es, por ejemplo, regulación de frecuencia, que se hace en función a variar la producción también, que son, digamos, condiciones técnicas que necesita el sistema, las inflexibilidades o las asignaciones de renta de congestión. ¿Ok? Este reglamento mayorista, bueno, hay toda una norma, esta es las normas que lo regula, pero lo importante que tenemos que entender es cómo funciona este mercado de corto plazo de la electricidad. ¿Y por qué decíamos al comienzo que los contratos firmados por los generadores no son contratos de suministro físico de electricidad, sino simplemente son contratos financieros? ¿Okay? Y aquí sí nos vamos a detener un momento porque esta parte es fundamental para entender cómo opera este mercado. ¿Okay? Tenemos solo un plumón. Solo un plumón, ¿no? Un solo color. Ok. Vamos a hacer esto mismo, pero acá ya, para hacer un ejemplo. Asumamos que este es el sistema interconectado nacional. ¿Ya? Quiere decir
todas las líneas de transmisión principal y garantizadas que permitan que la energía pueda viajar de un lugar a otro, desde los puntos de producción hasta los puntos de consumo. ¿Okay? En este sistema interconectado nacional tenemos a centrales de generación que lo que hacen es producen electricidad e inyectan energía al sistema, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que el COES les va diciendo. Entonces, a lo largo de todo el territorio nacional tenemos distintas centrales de generación. ¿Ok? Que inyectan electricidad al sistema. Pero si inyectan electricidad al sistema es porque existe una demanda, ¿no es cierto? Porque no podrían inyectar al sistema si no existe una demanda. No puede haber más producción que consumo. ¿Okay? Es una de las condiciones de este mercado. Oferta y demanda tienen que coincidir a tiempo real. ¿Quiénes son la demanda? Básicamente son empresas distribuidoras de electricidad que toman energía para atender a sus clientes, ¿ok? O los que también pueden tomar electricidad del propio sistema son los que se llaman los clientes libres, los grandes consumidores de electricidad. Por ejemplo, Yanacocha, por ejemplo, Antamina, por ejemplo, Cerro Verde, Bacus, que tienen grandes consumos de electricidad. Estos están permitidos también tomar electricidad directamente del sistema interconectado nacional. ¿Ok? Entonces, tenemos a los distribuidores de electricidad y tenemos a los clientes libres, que son quienes retiran electricidad del sistema. Nosotros, en función a términos físicos de cómo funcionan los electrones, tenemos generadores que inyectan y clientes que retiran. ¿Ok? Y la suma de los retiros tiene que ser exactamente igual a la suma de las inyecciones. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo el territorio nacional, tienes a distintos clientes o distribuidores que retiran electricidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, este es el mundo físico. Así sucede, y los electrones viajan así, son inyectados y son retirados. Pero no necesariamente coincide con el mundo comercial. ¿Ok? Hemos dicho en las opciones comerciales o en los mercados en donde los generadores pueden comercializar su electricidad, teníamos el mundo de los contratos y el mundo del mercado de corto plazo que tenía sus reglas de valorización. ¿Ok? Ahora, en el mundo de los contratos, este generador lo que puede hacer es firmar contrato con clientes, ¿no es cierto? Y asumamos que en este caso, por ejemplo, tiene dos contratos este generador. Tiene un contrato con un distribuidor y con un cliente libre. ¿Ok? Con este distribuidor ha firmado un contrato por 20 megavatios. ¿De potencia o de energía? Potencia, ¿no es cierto? Más toda la energía asociada. ¿Ok? Cuando se firma un contrato, se firma en función a la potencia y esa potencia está asociada a una cantidad de energía que es el consumo del cliente. Si, por ejemplo, el cliente firmó un contrato por 20 megavatios, ¿okay? Que es el máximo de la potencia que está obligado, no quiere decir que ese cliente va a consumir 20 megavatios todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo que va a consumir de acuerdo a un diagrama de carga, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le pagará al generador son los 20 megavatios, si es que consumió los 20 megavatios, más la energía asociada a esos 20 megavatios, que es este consumo real. ¿Ok? Entonces, este contrato es por 20 megavatios con este distribuidor. Y digamos que firmó otro contrato con un cliente libre por 15 megavatios. ¿Ok? Este es el generador número 1. Tenemos otro caso del generador número 2. Este generador número 2, asumamos de que también firmó dos contratos. Participa en el mercado de contratos con un cliente libre por 10 megavatios y toda su energía asociada, ¿cierto? Como está ahí, y con un distribuidor por, asumamos, 15 megavatios, más toda su energía asociada.
Ahora bien, el hecho de que este generador haya firmado contratos por 35 megavatios, ¿quiere decir que necesariamente tiene que producir los 35 megavatios? Todo el tiempo tal vez no, pero... ¿Quién decide la producción de las centrales de generación? ¿Dependiendo de qué? De la demanda, ¿no es cierto? Del despacho. ¿Y depende de qué? Ese despacho lo ordena en función a qué? A los costos variables de cada una de las centrales. Entonces, que este generador haya decidido firmar por 35 megavatios, ¿quiere decir que está garantizado de que él va a poder producir los 35 megavatios? No, ¿no es cierto? Porque eso no lo decide él, ¿no? Físicamente, quien decide quién produce la electricidad en cada momento es el COES, ¿no es cierto? Físicamente así sucede. Estamos en el mundo comercial, él puede haber asumido compromisos de suministro con estos clientes por 35 megavatios, pero su contrato lo que va a decir es que se obliga a que él suministrar o hacer que terceros suministren electricidad por él. En realidad, lo que está asumiendo o lo que está obligándose es que permitir que estos clientes puedan retirar energía del sistema por 15 megavatios y 20 megavatios. Pero no le está asegurando que va a retirar energía o electrones que están siendo producidas por él mismo, ¿no es cierto? Lo único que le está diciendo con el contrato que ha firmado es: tú tienes derecho a retirar 15 megavatios del sistema, o tú tienes derecho a retirar 20 megavatios del sistema, en función al contrato que has firmado conmigo, que soy un generador del CEIN, del COES. ¿Ok? Pero yo no te puedo garantizar que yo soy el que voy a producir los electrones, ¿no es cierto? Porque eso no depende de mí. Yo como generador 1 voy a despachar la energía que el COES me diga que tenga que despachar. Y si soy un generador con costos variables muy altos, de repente no genero un solo electrón durante todo el mes, pero eso no quiere decir de que tú no tienes derecho a retirar energía del sistema. ¿Ok? Entonces, este generador ha firmado estos contratos y estos contratos. Asumamos de que este generador 1, o mejor dicho, este generador 2 es un generador bien eficiente. Quiere decir, está en el orden de prioridad por abajo. Es un hidráulico que genera todo el tiempo porque tiene costos variables bien bajos. ¿Ok? Y tiene una capacidad de generación de 40 megavatios. Y por lo tanto, durante todo el mes, ¿ok? Durante todo el mes, como es un generador con costos variables bajos, el COES le ha dicho: despacha tus 40 megavatios. ¿Ok? Despacha todo el tiempo porque te necesito, porque la demanda, además tú estás abajo, eres la base, siempre te voy a necesitar. ¿Ok? Entonces ha despachado los 40 megavatios de potencia más toda su energía asociada, ¿ok? Al CEIN. Por otro lado, tenemos a este generador no es tan eficiente. Este está generando en función a petróleo, ¿ok? Entonces, como no es tan eficiente, el COES le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a necesitar solamente en algunos momentos y solamente un poquito, no toda tu capacidad de producción. Entonces, en realidad este mes solamente te he necesitado para que inyectes 20 megavatios. ¿Ok? Porque todo el resto, en realidad, ya lo he tendido con otros generadores que son más baratos. Y a ti solamente te tocó, pues, parte de la torta, inyectar 20 megavatios. Entonces, quiere decir de que como inyectó 20 megavatios, sus clientes tuvieron escasez o tuvieron racionamiento. No, no es cierto. Sus clientes siguieron retirando este caso 20 megavatios y 15 megavatios. ¿Ok? Entonces, llega fin de mes, ¿ok? Llega fin de mes y el COES dice: señores, tengo que liquidar, ¿no es cierto?, los despachos de energía. Lo que ustedes, generadores, tienen que liquidar sus contratos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los contratos que tienen los generadores lo liquidan a fin de mes. Quiere decir de que el generador 1 viene y dice: señor, o el COES le dice: señor generador 1, usted tiene 2 contratos con 2 clientes.
Uno por 20 megavatios y otro por 15 megavatios. Y sus clientes han tomado los 20 megavatios y los 15 megavatios, asumamos. Pero usted solamente ha despachado 20, ¿no es cierto? Usted no ha despachado los 35 que tiene firmado en contratos. Solamente ha despachado 20 porque no lo necesitamos para más. Porque usted es caro, no es eficiente. Por lo tanto, hay 15 megavatios en déficit retirados por sus clientes que usted no los ha producido, sino que han sido producidos ¿por quién? Por otros generadores, ¿no es cierto? Por otros generadores. Y luego le dice el generador 2, señor generador 2, usted tiene contratos firmados por 25 megavatios, ¿de acuerdo? Y toda la energía asociada a esos 25 megavatios. Pero como usted es barato, ¿no? Usted genera barato, yo le he pedido que usted produzca todo lo que puede, que son sus 40 megavatios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usted ha producido 15 megavatios, 15, ¿no? No, 25 megavatios por encima de lo que sus clientes han retirado. Porque sus clientes han retirado 25 y usted ha producido 40, perdón, 15 megavatios. 15 megavatios en exceso. ¿Ok? Entonces le va a decir a este generador, ¿sabes qué, generador 1? Como tú no has producido todo lo que tus clientes han necesitado o han retirado, tú tienes que pagarle a fin de mes al generador 2 lo que él produjo en déficit tuyo para que tus clientes retiren los 35 megavatios que te has comprometido. ¿Ok? Entonces, el mercado de corto plazo funciona como una cámara de compensación. Todos los meses se juntan todos los generadores y el COE les dice, tú has producido de más, tú has producido de menos según los contratos que tienes. Por lo tanto, tú eres deficitario, tú eres superavitario. ¿Ok? Tú le tienes que pagar a este, tú le tienes que pagar a este y al final el mercado es un mercado de suma cero. Quiere decir de que entre sumas y restas, entre inyecciones y retiros, tiene que salir cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no puede haber más producción que la demanda, ¿cierto? Tiene que coincidir a tiempo real. Ahora bien, como estos contratos, ¿de acuerdo?, se liquidan en el mercado de corto plazo, que es este mercado de corto plazo, estas liquidaciones mensuales, ¿ok? ¿A qué precio le va a pagar la energía que este generador produjo para sus clientes? ¿Ok? Para los clientes del generador 1. El COE le ha dicho, tú le tienes que pagar estos 15 megavatios que tienes en déficit, se lo tienes que pagar a este generador 2. ¿A qué precio? ¿Cómo se valoriza la energía en el mercado de corto plazo? A costo marginal. ¿Ok? A costo marginal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué decimos que los contratos de suministro de electricidad no son contratos físicos de suministro, sino solamente contratos financieros? Porque no tienen nada que ver con la producción de electricidad. ¿Ok? Porque todos los meses esos contratos se liquidan en este mercado de corto plazo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Seguro? Esta es la oportunidad de preguntar, ¿ah? ¿Ok? Ya. Pregunta del $1.000.000. ¿Quién hizo mejor negocio acá? Depende de qué. Exactamente, de los precios. ¿No es cierto? Y también de cuán hábil fue el generador en hacer contratación, contratar con... Por eso los precios de los contratos. Miren este cuadro. Este cuadro representa el comportamiento de los costos marginales desde el año 2006 hasta el año 2016 está, ¿ok? Pero digamos es bastante representativo. Las barras rojas representan el precio del costo marginal de la electricidad en el mercado de corto plazo, ¿ok? Cómo ha ido variando los costos marginales. ¿Ok? Y la línea azul es la tarifa en barra o el precio regulado, que es
representativo de cuál es el precio a los que se firman los contratos. ¿Ok? ¿Cuál es el precio de la energía al que se firman los contratos? ¿Qué sucedió en el año 2006-2007? Como en el mercado de corto plazo es un mercado que opera bajo reglas de competencia, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si en el mercado de corto plazo comienzan a ingresar más centrales de generación a costos eficientes? Quiere decir, la oferta se incrementa. ¿Qué pasa con el precio? ¿Sube o baja? Baja, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la demanda comienza a crecer de manera espectacular? ¿Qué pasa con el precio de la energía en el mercado de corto plazo? Va a subir. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que entren centrales con costos variables más caros, ¿no es cierto? Entonces, es un mercado competitivo que opera bajo reglas de competencia, oferta y demanda. Sí, ¿no es cierto? A más oferta de energía, el precio baja. A más demanda, el precio sube. Así funcionan los mercados competitivos. El mercado de corto plazo es un mercado netamente competitivo, dentro de un negocio regulado. Recuerden que al comienzo decíamos, hay mercados que, inclusive dentro de la propia industria eléctrica, que operan bajo reglas de competencia y otros que operan bajo reglas de regulación. Acá no hay un Norsindermin que fija tarifas de cuál es el precio del mercado o de la energía en el mercado de corto plazo. No, aquí, en función de la oferta y la demanda, si el país decide consumir más electricidad, el costo de la energía va a subir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a entrar a despachar centrales con costos variables más caros. Si todo el mundo decide apagar la luz, el costo de la energía se va al piso, ¿no es cierto? Porque estarán marginando centrales que tienen costos variables más chiquitos, ¿no es cierto? Entonces, el mercado de corto plazo es claramente un mercado que opera bajo reglas de competencia. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasó en el año 2006? Existía un déficit de generación. Habían pocas centrales de generación con costos eficientes. ¿Okay? Y no solamente eso, sino en el año 2006 no existía el tubo de camisea, el ducto de camisea. Quiere decir de que las centrales a gas, esto no existía. ¿Okay? Entonces, generaban lo hidráulico y luego del hidráulico venían a quemar petróleo o diésel. ¿De acuerdo? Entonces, este año 2006 ocurrieron dos cosas importantes. Uno es, primero, que no existía el ducto camisea, por lo tanto no había toda esa franja de generación a gas que son costos eficientes, sino que se generaba con energía hidráulica. Ese año fue un año especialmente seco, quiere decir que hubo poca lluvia. Si hubo poca lluvia, la generación hidráulica se redujo significativamente. Si se reduce la generación hidráulica significativamente, ¿qué pasa con el costo marginal? Sube, ¿no es cierto? Porque entran más rápido a despachar centrales con costos variables altos. Y además, ¿qué pasó en el plano internacional en el año 2006? Guerra del Golfo. ¿Se acuerdan? El Golfo. ¿Qué pasó con el precio del petróleo durante la época de la Guerra del Golfo? Se fue al cielo, ¿no es cierto? Porque se redujo la producción de petróleo en el mundo. Si se reduce la producción de petróleo en el mundo, el precio sube. ¿Okay? Entonces, coincidieron dos cosas, un año muy seco y además el precio internacional del petróleo, y Perú es un país importador de petróleo, no se autoabastece de petróleo, sino que está sujeto a los precios internacionales, el precio internacional del petróleo subió. Entonces, ¿qué pasó con el costo marginal? Miren a los niveles que llegó. Llegó a estar en $235 el megavatio hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en esa situación? El costo marginal se fue al cielo. Si nosotros situáramos este ejemplo en el año 2006, 2007, 2008, ¿quién hizo mejor negocio? ¿El generador 1 o el generador 2? Estamos en el año 2006. Costos marginales $230. ¿Quién hizo mejor negocio? ¿El generador 1 o el generador 1 o el generador 2? Generador 2. ¿Por qué? Se le paga en función al costo marginal. Exactamente, ¿no es cierto? Porque él tomó su decisión de una parte de su producción comercializarla en el mercado de corto plazo y no en contratos. ¿Recuerdan que eran las dos opciones, los dos mercados, las dos opciones? Él dijo, yo puedo producir como 40, pero no me voy a contratar como 40, sino voy a especular en el mercado de corto plazo, porque pienso que en el mercado de corto plazo me pueden pagar más plata por mi energía. Efectivamente, él podía producir como 40, pero solo contrató como 25, y estos 15 que produjo
se la pagaron a costo marginal. ¿Quién se lo pagó? Este generador 1, se lo pagó a costo marginal. Es decir, si hubiera firmado un contrato, hubiera recibido, digamos, $35 megavatio hora. Pero como no firmó un contrato y no recibió los 35, sino recibió $235 el megavatio hora. ¿Hizo negocio? Hizo un recontranegocio, ¿no es cierto? Ahora bien, situemos el mismo ejemplo en el año 2016. ¿Quién hizo mejor negocio? El generador 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los costos marginales están súper bajos. Claro, entonces en sus contratos, estos 35 megavatios, ¿los cobró a qué precio? 40, digamos, ¿no? 40. Pero estos 15 que no produjo, sino un tercero produjo por él, ¿cuánto pagó por esos 15? 10, 9, 11, por ahí. ¿Hizo negocio? Hizo negocio, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decimos nuevamente que los contratos de suministro de electricidad no son contratos físicos, sino contratos financieros? Porque se tienen que liquidar en este mercado de corto plazo. No importa cuánto hayas contratado, eso no quiere decir que esa es tu producción. Porque tu producción no depende la producción del generador no depende del generador, depende del COES. ¿Okay? Depende del sistema, depende de la demanda. ¿Okay? Lo que haces es, todos los meses liquidas y decides y ves si ganaste o perdiste plata. ¿Okay? En este momento, ¿cuál es el incentivo que tienen los generadores? ¿Tener muchos contratos o comercializar su electricidad en el mercado de corto plazo? Tener muchos contratos. En este momento los generadores se pelean por los contratos. ¿Por qué? Porque en un contrato tú puedes cobrar estos niveles. En el mercado de corto plazo, mira cómo está. ¿Por qué el mercado de corto plazo está tan bajito? ¿Por qué creen? Lo dijo Manuel temprano. Porque el margen de reserva es muy grande. Porque tenemos demasiada capacidad instalada. Hemos sido súper optimistas en cuál iba a ser el crecimiento de la demanda, ¿no es cierto? Pensamos que el país iba a seguir creciendo de manera importante. Sin embargo, lo que hemos entendido es que se ha desacelerado el crecimiento. Como se ha desacelerado el crecimiento del país, la demanda de energía se ha desacelerado también. Pero la oferta creció demasiado, se incentivó demasiados proyectos de inversión en generación. Con lo cual, cuando en un mercado que opera bajo reglas de competencia, como hemos visto en el mercado de corto plazo, se incrementa la oferta, ¿qué pasa con el precio? Si se incrementa la oferta y la demanda no crece igual, se reduce, por lo tanto es que se ha reducido el precio de la energía. ¿Ok? Entonces, este mercado, que es el mercado de corto plazo, funciona de esta manera. Lo que se hace es, se liquidan todos los meses. Los generadores liquidan sus contratos mensualmente. ¿Ok? Ese mercado que, así como lo hemos explicado, debe funcionar bajo reglas de competencia, oferta y demanda, más oferta de electricidad, precio más bajo, más demanda, precio más alto, ¿no es cierto? Desde hace algún tiempo y producto de esta situación que generó problemas en el mercado, porque en estos años no había ningún incentivo para tener contratos, ¿no es cierto? Y los generadores, recuerdan que Manuel les explicaba que los distribuidores tenían la obligación de tener contratos asegurados por los próximos 2 años de la demanda. Pero los distribuidores no podían conseguir ningún contrato porque ningún generador les querían firmar contratos con ellos, porque si firmaban contratos iban a recibir los $35 acá, mientras que en el mercado de corto plazo podían recibir 235, no tenían ningún incentivo para firmar contratos. Los incentivos estaban desalineados en el mercado de corto plazo y en el mercado de contratos. ¿Okay? Entonces, en ese momento, dada esa situación, el Estado tuvo que tomar algunas medidas, ¿de acuerdo? Medidas que puedan solucionar el problema a corto plazo, ¿ya? A largo plazo, la solución era
ya que existe un déficit de oferta, incentivamos la construcción de nuevas centrales, pero eso no va a ocurrir en una semana. Eso va a tomar un tiempo mientras se desarrollan los proyectos, se construyen las centrales, digamos un par de años. ¿Okay? Pero el problema no podía esperar un par de años. Entonces se dictó una norma que estuvo vigente durante casi 10 años, que era el Decreto de Urgencia 049, en donde estas normas, estas reglas para que se fije el costo marginal, que es la oferta y la demanda, se intervino administrativamente. ¿Okay? Y se dictó una norma que decía cuáles eran los criterios para fijar el costo marginal de la electricidad en el mercado de corto plazo, y se creó un concepto que se llamó el costo marginal idealizado, ¿okay? Que era un costo marginal mucho más bajo del costo marginal real. ¿Okay? ¿Bajo qué criterios? Diciendo que no existían restricciones de producción o transporte de gas, ni tampoco restricción en transmisión, y además el ministerio le puso un límite al costo marginal, con lo cual intervino un mercado que era competitivo, intervino a través de la regulación. ¿Ok? Lo intervino a través de la regulación. ¿Qué pasa cuando un mercado que es competitivo es intervenido por la regulación? Se generaron ineficiencias, como que efectivamente se han generado y han venido generando distorsiones en el mercado durante todos estos años. ¿Ok? ¿Fue una necesidad? Sí, pues en ese momento fue indispensable porque había que bajar el costo marginal, aunque sea artificialmente, porque los generadores no le querían vender a los distribuidores tenían que seguir atendiendo su demanda. Y para poder retirar electricidad a un distribuidor, la regulación dice que necesariamente tiene que tener contratos. Si no tiene un contrato, no puede retirar electricidad. Sin embargo, si no retira electricidad, no puede atender a la demanda regulada, a los clientes residenciales. Entonces tenías dos opciones. Ya que no tengo contrato y no existe una norma que obliga a los generadores a venderme electricidad, tengo dos opciones. O retiro del sistema sin un contrato, con lo cual se quiebra toda la regulación, o le apago la luz a toda una ciudad, ¿no es cierto? Con lo cual es imposible hacer. Entonces se quebró el modelo regulatorio. Las decisiones que tuvieron que tomarse fueron estas, ¿no es cierto? Artificialmente fijar un costo marginal más bajo. ¿Ok? Y ya que se fijó un costo marginal más bajo, pero digamos, no por el hecho de que salga una norma y diga el costo marginal va a bajar, los costos variables de las centrales van a bajar. Los costos variables van a seguir siendo los que son. Entonces, alguien tenía que cubrir esa diferencial. Ese diferencial se cubría a través de un cargo que se creó que se cobraba en el peaje de conexión al sistema principal. ¿Ok? ¿Lo pagamos quiénes? Todos los usuarios, ¿no? A través de un cargo que iba en el peaje, ¿no? Y que ha venido siendo pagado durante casi 10 años. ¿No es cierto? ¿Por qué? Para que el costo marginal esté bajo, los incentivos de nuevo, el mercado regrese a tener, digamos, regrese a ser coherente, ¿no es cierto? En donde los incentivos están alineados para ambos mercados. ¿Okay? Ok, entonces, así es como funciona el mercado de corto plazo, y ese es, entonces, decíamos, son las dos alternativas para comercializar electricidad. Y es porque yo les decía que es muy diferente hablar de la comercialización que de la producción, ¿no es cierto? Aquí este generador ha comercializado 35 megavatios, pero solamente ha producido 20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuevamente los contratos de suministro no son contratos físicos de producción ni de suministro de electricidad, sino son contratos financieros que se liquidan mensualmente en el mercado de corto plazo. ¿Ok? Ahora bien, estos contratos, sobre todo los contratos que están sujetos a fijación tarifaria, se aplican ciertos criterios. ¿Ok? Y la tarifa por excelencia de generación es la tarifa en barra. ¿Ok? La única tarifa que se regula a través de un proceso regulatorio para la generación es la tarifa en barra. ¿Ok? La tarifa en barra fijada por el OSINERMIN. ¿Qué dijimos sobre la misión que tenía la regulación al momento que intervenía un mercado? ¿Cuál era el objetivo? Simular la competencia en este mercado que no era competitivo. Si este es un mercado regulado económicamente, la regulación económica debería procurar simular los efectos de la competencia o recoger los criterios de los mercados competitivos, porque con eso estaría cumpliendo esa misión, ¿no es cierto? Esta
estos son los criterios que se utilizan para fijar la tarifa en barra, para que los INERMIN fije y calcule la tarifa en barra. ¿Ok? Veamos cuáles son. El INERMIN fija anualmente considerando lo siguiente: la proyección de la demanda y oferta por los próximos 24 meses. Quiere decir que los INERMIN, para fijar la tarifa, dice cuál va a ser la oferta y cuál va a ser la demanda de electricidad por los próximos 24 meses. ¿Son criterios de un mercado competitivo? Oferta y demanda. Sí, ¿no es cierto? Porque así se fijan los precios en los mercados competitivos, de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, si el INERMIN va a calcular el precio mirando o tratando de estimar cuál va a ser la oferta y la demanda, lo que está haciendo es tratando de reproducir los efectos de un mercado competitivo en una fijación tarifaria. ¿Ok? Costo de operación minimizado, hidrología, embalses y costos de combustibles a una tasa interna de retorno tarifaria. Nuevamente, dependiendo de la hidrología, va a haber la cantidad de oferta de electricidad hidráulica. Y por lo tanto, si hay más hidrología, la tarifa debería ser más baja, ¿no es cierto? Porque el costo de producción va a ser más barato. ¿Ok? Nuevamente, reglas de mercado. ¿Ok? La proyección del costo marginal de energía promedio ponderado. ¿Cómo se fija el costo marginal de la energía en el mercado de corto plazo? Por oferta y demanda, ¿no es cierto? Nuevamente, criterios de oferta y demanda en fijación tarifaria. ¿Ok? La anualidad de la inversión de la unidad generadora más económica para atender la demanda máxima del sistema interconectado. Ahí, esa es la remuneración por la inversión realizada. ¿No es cierto? Recuerda que decíamos, la inversión no puede estar sujeta al despacho de electricidad, porque la inversión tiene que remunerarse, se produzca o no se produzca electricidad, porque la inversión ya está hecha. Si no se remunerara de esa manera, no habrían los incentivos suficientes para que se hagan las inversiones. ¿Ok? Y un par de conceptos más que son factores nodales y el peaje de principal de transmisión. Básicamente, los factores nodales es un efecto físico que tiene que tener un reflejo económico. ¿Ok? Les explico muy rápido. Las centrales de generación inyectan su electricidad en determinados puntos y son retirados en otros puntos. Hemos visto, ¿no? Por ejemplo, este generador no produjo lo suficiente para atender a sus clientes, por lo tanto, se inyectó la energía acá, viajaron los electrones y se retiraron acá, ¿no es cierto? El hecho de que los electrones viajen por un conductor, ya sea de aluminio o de cobre, que son los conductores, se genera un efecto físico de pérdidas, ¿ya? La cantidad de energía que se inyecta en un punto y que viaja a través de un conductor no es exactamente la misma cantidad que retira, porque parte de la energía al viajar por un conductor, por un efecto físico, se transforma en calor y se pierde en el ambiente. ¿Ok? Entonces, si aquí se inyectaron 40 megavatios, acá se retiraron 39.9 megavatios, porque eso es 0.1, se perdió en el ambiente, se transformó en calor y se perdió en el ambiente. Como hace una pérdida, alguien tiene que asumir esa pérdida. ¿Quién asume esa pérdida? Los clientes. ¿Ok? Por lo tanto, hay un factor nodal que se incluye, así se llama, o factor de pérdida, ¿de acuerdo? Que es el cálculo del efecto que tiene el hecho de inyectar energía y retirarlo de otros sistemas, se calcula y se incluye dentro de la tarifa, porque los usuarios tenemos que pagar ese efecto físico, que es de pérdida. El generador no lo puede asumir, el distribuidor no lo puede asumir, lo asumen los usuarios a través de la tarifa. ¿Ok? Y el peaje que remunera la transmisión. Sí. Una pregunta menciona que si puede mencionar cuál es el cargo que se incluye dentro del peaje producto del establecimiento del costo marginal idealizado. Ajá. A ver, ese cargo estuvo vigente hasta octubre del año pasado. ¿Ok? Es un cargo que es el diferencial entre... ¿Dónde está eso? Acá está. Estuvo vigente hasta octubre del 2017 el decreto de urgencia. Mientras estaba vigente este decreto de urgencia, existía una diferencia entre el costo marginal idealizado y los costos variables reales de las centrales. ¿Ok? Entonces, hay un cargo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el cargo que se calcula entre el costo variable real de la central y el costo marginal idealizado, que es más bajo. Esa diferencia se sumaba al peaje de conexión al sistema principal,
que estuvo vigente hasta octubre de este año. Como en octubre de este año este decreto de urgencia dejó de tener vigencia, ya desapareció el concepto de costo marginal idealizado. ¿Ok? Entonces, ahorita eso se ha sustituido por unas cláusulas que están en los contratos de compra, que ya no vamos a entrar a tanto detalle, pero simplemente para que lo sepan, unas cláusulas que tienen en los contratos de compra de energía a través de las licitaciones que explicó Manuel en la primera hora, hay unas cláusulas de actualización de precios o mejor de traslado de sobrecosto que se llama el factor de transmisión eléctrica. ¿Okay? Quiere decir de que en este momento, ante cualquier diferencia importante por un evento de congestión, lo que fuera, los costos marginales suben de manera significativa, esos sobrecostos se los trasladan a los usuarios, pero los tienen que pagar primero los distribuidores a través de esa cláusula que tienen en los contratos. Lo pagan los distribuidores y después se lo cobran a todos los clientes a través del PNG que explicó Manuel, del precio a nivel de generación. ¿Ok? Entonces, ese cargo que estuvo vigente durante mucho tiempo solamente se aplicó hasta octubre del año pasado, en donde ya el decreto de urgencia perdió vigencia después de 10 años, ¿no? Ok, entonces lo que estamos viendo es que los criterios para fijar la tarifa en barra, ¿ok? Como vemos, lo que se hace es se refleja criterios de mercado competitivo en una fijación tarifaria. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la regulación, ¿no? Eso es lo eficiente, tratar de simular los efectos de una competencia en un mercado que no es competitivo, un mercado que está regulado económicamente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Sí? Ok, me pidieron ver un poquito de la actividad de transmisión. En realidad, la actividad de transmisión eléctrica y básicamente la regulación tarifaria, o mejor dicho, la industria de transmisión eléctrica ha tenido el sustento de su desarrollo básicamente en contratos, más que en la propia regulación tarifaria. ¿Okay? Entonces, gran parte de lo que se ha construido a través de transmisión se ha hecho bajo un mecanismo de contratos BOOT, ¿cierto? Estos contratos que, ¿sí conocen la terminología de contratos BOOTs? ¿No? Exacto, ¿no? Un contrato BOOT es así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Build, Operate, Owner and Transfer, por sus siglas en inglés, ¿no? Construir, operar, ser el propietario y luego de un tiempo transferirlo, ¿ok? Al Estado. Es un modelo de contratos que se firmó, que han firmado los inversionistas con el Estado para construir centrales de generación. ¿Okay? Estos contratos, infraestructura de transmisión. Estos contratos no están afectos a fijación tarifaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cláusulas de ingresos garantizados. ¿Okay? Entonces, si bien existe toda una regulación respecto a la fijación de peajes de transmisión, mucho de la infraestructura que se desarrolló se hizo en función a los contratos BOOT. ¿Por qué se hizo esto? ¿Para mitigar qué cosa? Los riesgos. ¿Qué riesgo? Lo vimos en la clase pasada. El riesgo regulatorio, ¿no es cierto? Quiere decir de que los ingresos de estos transmisores no dependan de una tarifa fijada por el regulador, sino que ya esté establecida en un contrato. ¿Recuerdan que hablamos del riesgo regulatorio? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una manera de mitigar el riesgo regulatorio es firmando los contratos BOOT, ¿no? En donde ya tienes un ingreso garantizado contractualmente, ¿de acuerdo? Y no dependes de cuál es la fijación tarifaria que va a hacer el regulador, ¿ok? ¿Por qué mitigaría riesgos? ¿Por qué haría esto? Ya está asegurado el pago que me van a dar, ¿no? Claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo del Estado de mitigar el riesgo firmando un contrato BOOT? ¿Qué quiere incentivar? La inversión, ¿no es cierto? Porque de alguna manera era la forma como identificó que se necesitaba hacer mucha inversión en transmisión. Y una manera de incentivar la inversión es mitigando riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo de un negocio regulado? La tarifa,
que fija el regulador, no sabes cuál va a ser, y más si se fija cada año. ¿Okay? Entonces, una manera de mitigar el riesgo fue retirando el riesgo regulatorio a través de estos contratos brutos. ¿Okay? Sin perjuicio de eso, ¿no? La regulación de los sistemas de transmisión está en la Ley de Concesiones Eléctricas, ¿no? Hay un quiebre, o mejor dicho, un cambio significativo cuando se aprueba la Ley 28832. La Ley 28832, que se llama la Ley para el Incentivo de la Generación Eficiente, se aprueba luego del año 2006-2007, donde ocurre esto con el costo marginal y se van por el cielo y aparece el costo marginal idealizado y todo esto que hemos hablado. Una de las medidas para incentivar la inversión en generación se dictó una ley que es la ley, digamos, muy importante en el sector eléctrico, que es la Ley 28832. Esa ley abarcó un montón de cosas. Modificó cómo funcionaba el mercado de corto plazo, incluyó el tema de las subastas que han visto con Manuel en la primera hora para la firma de contratos, introduciendo mecanismos de competencia en estos contratos. Y dentro de las cosas que incluyó fue la modificación en la regulación en la transmisión. ¿Okay? Hasta ese momento, la transmisión estaba dividida por transmisión principal y transmisión secundaria, dependiendo del nivel de tensión. ¿Okay? Con esta ley se crearon dos sistemas nuevos, que son los sistemas garantizados de transmisión y los sistemas complementarios. ¿Okay? Ya no habían más sistemas principales y secundarios, sino que todo lo que se construyó después de la entrada en vigencia de la Ley 28832 era o sistema garantizado o sistema complementario. ¿Okay? Las instalaciones del sistema principal y del sistema secundario, ¿no?, son aquellas instalaciones calificadas como tales al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y cuya puesta en operación comercial se ha producido antes de la promulgación de esta Ley 28832, que es la Ley de Generación Eficiente. ¿Okay? En este sentido, se califican las instalaciones señaladas en el artículo 58, vigente promulgado la Ley de Generación Eficiente, ¿no? Igual acá está, ¿no? Sistema principal, sistema secundario de transmisión, ¿no? Los sistemas principales, que era el régimen anterior a la Ley 28832, son aquellas instalaciones que permiten a los generadores comercializar potencia y energía en cualquier barra de dicho sistema. Es este de acá. ¿Okay? Esto que está graficado acá de una manera muy sencilla, cuya calificación ha sido dada al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas. Mientras que los sistemas secundarios eran los sistemas que permitían llegar al sistema principal. ¿Okay? Entonces, para que los generadores lleguen al sistema principal, tenían que utilizar sus sistemas secundarios de transmisión. Luego de aprobar la Ley 28832, se cambia la denominación y ahora se habla de sistemas garantizados de transmisión, que eran todo lo que se construía luego de la entrada en vigencia referido a este de acá. ¿Okay? El sistema garantizado de transmisión está conformado por aquellas instalaciones que se encuentran incluidas dentro del plan de transmisión. Se crea un mecanismo de plan de transmisión. El Estado, como órgano de planificador, decide cuáles son la infraestructura que se tiene que construir en el futuro. ¿Okay? Y encarga esta construcción, o lo licita a terceros o se lo encarga a actores ya del mercado. Y por lo tanto, todo lo que esté dentro de este plan de transmisión va a tener una remuneración de parte de la demanda. Eso no quiere decir de que un particular no pueda construir su propia línea de transmisión. Puede hacerlo, si quiere, pero si no está dentro del plan de transmisión, no va a tener un reconocimiento tarifario en la demanda. Por ejemplo, si yo soy un cliente, ¿okay? Yo soy un cliente y soy un cliente libre y quiero comprarle electricidad a un distribuidor y necesito construir mi línea de transmisión para llegar al punto en donde me va a vender, esa es una línea de utilización particular, ¿cierto? Por lo tanto, no está dentro del plan de transmisión. El plan de transmisión es lo que, según el Estado, la planificación de cómo debe ir creciendo la transmisión a nivel nacional. Pero esta es una línea privada. Por lo tanto, esa línea privada la puedo construir. ¿Puedo ser un transmisor? Sí, puedo ser un transmisor. ¿Necesito concesión? No necesariamente. No necesariamente, como lo explicaba también Manuel.
puede ser de que, como no tengo la necesidad de imponer una servidumbre, sino he podido llegar a un arreglo con todos los propietarios, en realidad no necesitan una concesión de transmisión. Simplemente la construyo, ¿cierto? La construyo, la opera, cumpliendo las normas técnicas, por supuesto, de la industria, ¿ok? Pero no necesito una concesión, ¿ok? Entonces, para el caso de la transmisión, solamente es necesario, en términos útiles o prácticos, una concesión de transmisión, si es que voy a tener la necesidad de imponer una servidumbre, ¿ok? O voy a afectar bienes de terceros, ¿ok? Pero si no voy a tener la necesidad de hacer esto, ¿puedo sacar una concesión de transmisión? Sí, la puedo hacer, pero no estoy obligado a hacerlo, ¿ok? Este sistema garantizado, las instalaciones del sistema garantizado se remuneran a través de una base tarifaria que es definida por el SINERMIN, teniendo como objetivo lo siguiente: garantizar la remuneración de las instalaciones del sistema garantizado, lograr la estabilidad y predictibilidad tanto respecto al pago que deban hacer la generación y la demanda como los ingresos de la concesionaria de transmisión, y establecer las obligaciones de pago que correspondan a todos los usuarios del sistema garantizado, ¿no? Al final, en realidad, todo esto lo cubre la demanda. ¿Okay? Como vamos a ver al final, la formación de la tarifa al cliente final es una tarifa que tiene una parte que es la generación, una parte que es la transmisión y una parte que es la distribución. ¿Okay? Todo lo cubre al final el usuario final. ¿Okay? De conformidad con el marco legal, ¿no? Dicha base tarifaria, que es para la remuneración del sistema garantizado, debe incluir 3 componentes: la remuneración de las inversiones, los costos eficientes de operación y mantenimiento y la liquidación que pueda corresponder por el desajuste entre lo autorizado como base tarifaria el año anterior y lo efectivamente recaudado. ¿Qué incluye esto? A ver, son los conceptos mismos que hemos visto para cualquier tarifa. Una remuneración de las inversiones, necesariamente. Una remuneración de los costos de operación y mantenimiento, necesariamente. Pero ¿qué pasa? Como esto está en función a un ingreso que debe tener, ¿no es cierto?, el generador, y que se fija anualmente y que lo paga la demanda, lo que se hace es una estimación anual de cuál va a ser los ingresos que tiene que tener este generador, este transmisor, ¿de acuerdo? Y eso se incluye en la tarifa en barra dentro del peaje, ¿no es cierto? Cuando veíamos la fijación de la tarifa en barra, ¿no es cierto?, también se incluía el peaje del sistema principal de transmisión, ¿ok? Se incluye ahí, como una estimación de cuánto es lo que hay que remunerarle a este transmisor por la base tarifaria, ¿ok? Sin embargo, no necesariamente esto va a estar en función, o mejor dicho, lo estimado va a ser exactamente lo que va a recibir. ¿Por qué? Porque está en función a la cantidad de energía que se transmita, ¿ok? Entonces, si hay un desajuste, lo que haces es agregas un cachito para el próximo año, ya sea en defecto o como superávit, ¿no es cierto?, a favor. Entonces, todos los años vas reajustando la base tarifaria en función a esos 3 conceptos, ¿cierto? Incluir la remuneración de la inversión, incluir los costos de operación y mantenimiento y la liquidación que pueda corresponder por el desajuste entre lo autorizado como base tarifaria del año anterior y lo efectivamente recaudado, ¿ok? La remuneración de la inversión y los costos de operación y mantenimiento es la que corresponde a la propuesta ganadora del proceso de licitación convocado para la construcción de las instalaciones, ¿no es cierto? Esto se convoca y hay un factor de competencia, que uno de ellos es los costos de operación y mantenimiento. El que ofrezca menor costo de operación y mantenimiento tendrá prioridad en la licitación, ¿ok? En otras palabras, los postores son los que proponen el valor de ambos componentes, tanto de la base tarifaria como los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Y ambos componentes se consideran expresados a la fecha de entrada en operación comercial, ¿no? La demanda, que son los usuarios regulados y libres, y los generadores deben pagar la base tarifaria en función al beneficio económico que obtienen, es decir, la utilización que le dan a los sistemas de transmisión. Sobre la base tarifaria le remuneran al transmisor, ¿okay? El beneficio económico se determina mediante las simulaciones de la operación económica del SEIM para un periodo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigencia, que es un detalle, ¿no? Como resultado de la asignación de la base tarifaria,
queda dividida en dos componentes, la base tarifaria asignada a los usuarios y la base tarifaria asignada a los generadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad el transmisor lo único que hace es, tiene como única obligación es tener lista la infraestructura y que esté operando, para que otros la utilicen, ¿no es cierto? Su negocio es que la red funcione, que no vaya a tener fallas, porque él no vende energía, él no compra ni vende energía, él simplemente deja que otros terceros utilicen su infraestructura. Si la infraestructura es utilizada por los generadores, tendrá que ser el generador que paga esa parte de la base tarifaria, ¿no es cierto?, de generación. Si la infraestructura es utilizada por los usuarios, ¿no es cierto?, tendrá que ser los usuarios quienes pagan esa base tarifaria. ¿Ok? Los generadores asumen la responsabilidad del pago de la base tarifaria, incluyendo no solo la parte de lo correspondiente a los generadores, sino también a los usuarios. ¿Por qué? Porque son los recaudadores. ¿Ok? Este peaje que paga, o la base tarifaria de la remuneración de transmisión, viene en la tarifa final, ¿no es cierto? La reciben los generadores y los generadores lo único que tienen que hacer es esa parte, entregársela a los transmisores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el transmisor no tiene clientes o relación comercial con los clientes finales. ¿Ok? El transmisor es un actor que está ahí, lo único que se preocupa es que la transmisión funcione, que no se caiga. ¿Ok? Y el generador es que quien le cobra al distribuidor y el distribuidor le cobró al usuario final, quien recibe finalmente el monto y se lo entrega al transmisor lo que le corresponde. Por eso en la tarifa, vamos a ver, está claramente dividida la parte de la remuneración del generador, la parte de remuneración del transmisor y la parte del VAT, como se llama, que es la remuneración del distribuidor. ¿Ok? Esa tarifa que nos cobra, por ejemplo, Luz del Sur todos los meses en nuestras casas, tiene esos tres componentes. Eso no quiere decir que Luz del Sur se va a quedar con todo ese dinero. Luz del Sur voltea donde el generador, a quien le compró la energía, y le va a pagar la parte de la generación y le va a entregar la parte de la transmisión. Y el generador va a voltear donde el transmisor y le va a decir, de lo que me pagó Luz del Sur, esta es la parte de transmisión, acá está. Yo solo me quedo con la tarifa de generación. ¿Ok? Esto es un poco más de detalle en realidad. Los sistemas complementarios de transmisión es lo que eran antes los sistemas secundarios. Simplemente, ¿cuál es la novedad? Que es digamos, un tema muy importante. A diferencia de los sistemas secundarios de transmisión, cuando se aprueba los sistemas complementarios de transmisión, se incorpora un concepto que no existía hasta ese momento. ¿Ok? Y es la reserva de capacidad. ¿Ya? ¿De qué se trata esta reserva de capacidad? Que es un tema bien importante. La industria eléctrica, como una industria de redes, parte del objetivo del regulador de, por ejemplo, operar bajo un esquema de monopolio, es justamente que no se dupliquen las inversiones. ¿No es cierto? No tendría sentido, por ejemplo, cuando hablábamos de monopolios naturales, ¿recuerdan? Los costos, escala mínima eficiente, es un porcentaje muy grande de la demanda. Yo como regulador tengo el interés de que no se dupliquen las inversiones, por lo tanto no quiero incentivar competencia en el mercado, prefiero que opere uno solo, ¿no es cierto? Porque si operaran dos, tendrían que venir los dos a invertir, incurrir en costos fijos de inversión y por lo tanto sería totalmente ineficiente porque tendría que trasladar esos mayores costos, esas ineficiencias a la tarifa. ¿Ok? Eso lo hemos visto. Pero, dada esta situación y justamente para evitar que haya un abuso de esta posición de monopolista, la regulación incorpora un concepto que se llama el Open Access o el libre acceso a la infraestructura. Quiere decir, si yo soy un titular de una infraestructura de transmisión, tengo la obligación de permitir que cualquiera que quiera utilizarla venga y se cuelgue, ¿no es cierto? No gratis, va a tener que pagarme una remuneración, ¿no es cierto? Pero yo no puedo no puedo negarle el acceso a la infraestructura, si soy un titular de líneas de transmisión o de distribución. ¿Okay? La ley incluye el concepto que se llama Open Access o libre acceso a la infraestructura eléctrica. ¿Okay? ¿Justamente para qué? Para que, por ejemplo, en el caso del mercado libre, incentivar la competencia.
Porque si un generador no tuviera la posibilidad de colgarse de las líneas de distribución de un distribuidor para llegar a su cliente, no podría venderle electricidad y no pudiera competir, ¿no es cierto? Entonces, este principio de Open Access es un principio fundamental para las industrias de redes, como la industria eléctrica, ¿ok? Lo cual garantiza que no existan unos sobrecostos en inversión de infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, esta regulación, cuando se modifica y se pasa de los sistemas secundarios de transmisión a los sistemas complementarios de transmisión, se incluye la posibilidad de generar lo que se llama la reserva de capacidad. Quiere decir, el que construye una línea de transmisión, la construcción del activo, de la infraestructura, de la red, viene consigo un derecho, que es la capacidad que tiene esa red. ¿Okay? Si la red tiene la capacidad de transmitir 50 megavatios, quiere decir que existe un derecho de capacidad de 50 megavatios que puede ser comercializado, ¿okay? Y que puede ser comprometido en contratos de servicios de transmisión. Entonces, si ese titular de la infraestructura de transmisión es un sistema complementario que se llama de libre de negociación, firma un contrato de servicio de transmisión, transfiriendo a favor de un tercero la totalidad de la capacidad, totalidad o parte de la capacidad de transmisión, lo que se llama la reserva de capacidad, ya no puede venir un tercero y colgarse esa infraestructura. Lo que se ha hecho es, se ha generado un bien, que es la capacidad de la infraestructura, que puede ser comercializado. ¿Ok? ¿Para qué? Para incentivar siempre la inversión en este tipo de infraestructuras. ¿Ok? Entonces, si una línea, un sistema complementario de transmisión, es un sistema complementario de libre negociación, como en este caso, ¿okay? Como el caso que estamos citando, existe la posibilidad, a diferencia de la regulación cuando existían los sistemas secundarios de transmisión, de negociar la capacidad de la línea y evitar este Open Access, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso te genera un mayor incentivo para invertir en transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la regulación del sistema complementario de transmisión, a diferencia del sistema secundario, esta es la gran novedad. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Una pregunta respecto a la tarifa. Miriam Natalie pregunta, ¿y qué pasa con la morosidad? No todos los usuarios pagan dentro del plazo y hay otros que dejan de pagar. Sí. El costo que cobra el distribuidor no hace match con el costo de generación y transmisión. Sí, en el caso de la transmisión, digamos, en el caso de la morosidad, está ese cargo, ese tercer concepto que se calcula en el año siguiente. Digamos, si lo recaudado no alcanzó para pagar el ingreso base, la tarifa base, se considera para el próximo año, ¿no es cierto? Y el inverso, si se recaudó más de lo que se necesitaba para la tarifa base, lo descuentas y ya no lo cobras el siguiente año. Es como un saldo a favor para el próximo año, ¿no? Por eso es que hablábamos de este concepto de acá, ¿no? Liquidación que pueda corresponder por el desajuste entre lo autorizado como base tarifaria el año anterior y lo efectivamente recaudado. ¿Ok? Eso ya está previsto en este tercer concepto, ¿no? Ok. En lo que se refiere a transmisión, hay un pequeño cuadro que está, como ustedes van a tener en las diapositivas, de esto que hemos comentado, está comparado ahí, ¿no? La definición de la remuneración, tanto para el sistema garantizado como el sistema principal. Cómo era antes, cómo es ahora, ¿no? En cada uno de los conceptos, que es básicamente lo que hemos venido hablando. Igual para el sistema complementario y el sistema secundario, que era el anterior, ¿no? Respecto a la remuneración, respecto al régimen, cómo se regulaba antes y cómo está regulado ahora bajo el nuevo régimen, ¿no? Que eso para que lo tengan en la diapositiva como un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Finalmente, la tarifa de distribución, ¿no? Que Manuel nos habló sobre todos los conceptos de distribución, pero simplemente para ver cuáles son para ver
Como también en la tarifa de distribución se cumple este principio de simular los efectos de la competencia en un mercado que no es competitivo. La tarifa de distribución, que se llama el VAT, el valor agregado de distribución, no es otra cosa más que nuevamente tratar de recoger conceptos de competencia en un mercado que no es competitivo, que es el mercado que opera inclusive bajo un monopolio natural como es la distribución del servicio público de electricidad. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el VAT? ¿No? O básicamente, ¿cuáles son los grandes conceptos? Porque, digamos, el cálculo del VAT es todo un procedimiento larguísimo y muy complejo, pero ¿cuáles son los conceptos que se reconocen para calcular el VAT? Es primero, una anualidad del valor de nuevo reemplazo. ¿Recuerdan el concepto de valor de nuevo reemplazo cuando vimos rate base en la tarifa por regulación por tasa interna de retorno? ¿Sí? Renovar la infraestructura o con la tecnología actual, ¿no es cierto? Ok, entonces, una anualidad. ¿Y por qué una anualidad? Porque el recupero de esa inversión no puede ser un solo año, ¿no es cierto? Porque la vida útil de ese activo será 10, 15 años. Por lo tanto, a los usuarios no le puedo cobrar en un solo año todo lo que invertí en infraestructura. Se lo tengo que cobrar en el tiempo de la vida útil. Por lo tanto, ese monto lo divido en una anualidad que es la que cobraré en ese año. ¿Ok? Entonces, una anualidad del valor de nuevo reemplazo, que es el criterio de valorización de ese rate base o de la base de inversión en infraestructura, de las instalaciones económicamente adaptadas. ¿Qué concepto es este? De regulación por comparación. ¿Recuerdan? En el caso de regulación por tasa interna de retorno no teníamos el concepto de empresa económicamente adaptada. Ese es un criterio que se reconoce del modelo de regulación por comparación. ¿Para qué se reconoce eso? ¿Para evitar qué cosa? Los incentivos a la sobreinversión. Exactamente, a la sobreinversión en infraestructura, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, la inversión en infraestructura tiene ligada el factor de rentabilidad en la tarifa, ¿no es cierto? Entonces, descontadas a una tasa tarifaria. Descontadas, ya sabemos, utilizamos la tasa tarifaria como tasa de descuento para la validación de la tarifa, ¿no es cierto? Lo vimos también en la sesión anterior. Inversión en infraestructura. Costos de operación y mantenimiento. Nuevamente, cuando hablamos de tarifa, hablamos de los mismos conceptos. Inversión en infraestructura, costos de operación y mantenimiento. ¿Cualquier costo de operación y mantenimiento? Nuevamente, no. De la empresa modelo eficiente. ¿Ok? Justamente para tratar de no trasladar a los usuarios ineficiencias de la empresa. Costos asociados al usuario independiente de la demanda, potencia y energía y las pérdidas estándares. Exactamente igual como en transmisión o en generación, las pérdidas. ¿Por qué? Porque también transmitir electrones por las líneas ya de distribución generan pérdidas. Alguien tiene que cubrir esas pérdidas. ¿Quién es? Los usuarios. ¿Ok? Lo que se llamaba factores nodales en la tarifa de generación, en la tarifa en barra, aquí se llama pérdidas estándares. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que lo llaman de manera diferente. ¿Ok? Entonces, este valor agregado de distribución, que es la tarifa de distribución, está formado por la anualidad del valor de nuevo reemplazo, el rate base de nuestro modelo tarifario de regulación por tasa interna de retorno o la inversión en infraestructura, más los costos de operación y mantenimiento, ¿ok? Más las pérdidas, más unos costos comerciales, porque, como nos contaba Manuel, el distribuidor no solamente hace distribución, sino también hace comercialización. ¿Ok? ¿Recuerdan que decía, no existe el comercializador independiente en nuestra regulación? ¿Quién hace comercialización? El generador y el distribuidor. Ahora, para hacer comercialización tengo que incurrir en algunos costos. Por ejemplo, ¿cuáles? Repartir recibos, ¿no es cierto? Cortar cuando no me pagan, reconectar cuando se ponen al día, medir, ir a tomar lectura de la medición para poder facturar, emitir facturas. Todos esos incurres en costos, hacer todas esas actividades, que son actividades comerciales. No son actividades de distribución. La diferencia entre la distribución y la comercialización es que la distribución es solamente gestión de redes, que las redes funcionen bien. La comercialización es todo lo que tienes que hacer para vender la electricidad, ¿no es cierto? Facturar, tomar lectura, cortar, reconectar. Todos esos costos también tienen que estar en la tarifa, ¿ok? Que son estos costos comerciales. Y así es como se construye el valor agregado de distribución, que es nuestra tarifa de la actividad de distribución, ¿ok? Este proceso de fijación tarifaria del VAT se realiza cada 4 años. Hay un VAT, una tarifa de distribución de media y de baja tensión. ¿Por qué?
Hay clientes que consumen en media tensión. Si eres una industria, digamos, Bacus no te va a comprar, no utiliza 220 voltios, ¿no es cierto? Necesita niveles de tensión mucho más altos para hacer funcionar a sus máquinas. Entonces, compra electricidad en media tensión. El proceso natural de la electricidad es que viene de muy alta tensión, niveles 500.000 kilovoltios, por ejemplo, pasa a alta tensión, por ejemplo, 220.000 kilovoltios, luego a media tensión, llamemos media tensión 22.500 kilovoltios, y luego a baja tensión, que son los 220 que nosotros consumimos en nuestras casas. ¿Ok? Para eso necesito diferente infraestructura. A menos nivel de tensión, ¿necesito más o menos infraestructura que media tensión? Para llegar hasta los 220, ¿necesito más infraestructura o menos infraestructura? Más, ¿no es cierto? Porque necesito más transformadores y llegar hasta el final. Por lo tanto, no sería correcto fijar, si hay unos clientes que compran en media tensión y otros que compran en baja tensión, no le puedes cobrar lo mismo, porque la inversión en infraestructura es diferente, ¿no es cierto? El que compra en baja tensión tiene que pagar toda la infraestructura para llegar al nivel de tensión en baja tensión. El que compra en media tensión no tiene que pagar el de baja tensión, ¿no es cierto? Porque no le está utilizando. Entonces, hay un VAD, valor agregado de distribución, en media tensión y hay un VAD en baja tensión. ¿Ok? Y, de acuerdo a la última modificación, este VAT se realiza tomando como base los costos de las empresas. ¿Recuerdan que decíamos que en la regulación peruana, latinoamericana, se tomaba sobre la base de los costos medios de las empresas? Ok. Parte de la base de información de cada empresa. Y esto es algo novedoso porque recién se está aplicando en esta regulación. Antes se hacía por empresas modelos. Se tomaba una sola empresa y a todos por sectores típicos le aplicabas a todas las empresas. Ahora, con la modificación introducida con un decreto legislativo que es el 1221, se hace por empresa. ¿Ok? Por cada empresa que tiene más de 50.000 usuarios. ¿Ok? Entonces, todas las empresas que tienen más de 50.000 usuarios, la regulación se fija en función a sus costos medios de cada una de las empresas y ya no referenciados a otra empresa modelo. ¿Ok? Y ya para terminar, así termina pues la tarifa al usuario final. Lo que hemos visto. Tenemos una tarifa de generación que es el PNG. ¿Recuerdan que Manuel les explicó el PNG, que es, digamos, un precio único de compra de todas las empresas distribuidoras? ¿Ok? Tenemos la tarifa de transmisión, que remunera las actividades de transmisión, la infraestructura de transmisión, y tenemos el VAT, que es el valor agregado de distribución, que al final es toda una tarifa final que lo paga el usuario. ¿Ok? El usuario final. Para los clientes del mercado regulado, la tarifa de generación es este PNG, ¿okay? Que es el promedio ponderado de todos los costos, de los precios de los contratos de compra a nivel nacional de todas las distribuidoras. Y en el caso del mercado libre, la tarifa de generación se acuerda libremente entre las partes, porque es un mercado competitivo. ¿Okay? Se negocia y se fija por acuerdo entre las partes. Solamente la tarifa de generación, porque la tarifa de transmisión y la tarifa por usar la infraestructura de distribución tiene que ser la regulada. ¿Okay? Entonces, si un generador le va a vender a un cliente libre, solo puede negociar su tarifa, que es la tarifa de generación. Porque lo otro tiene que pagárselo al transmisor y tiene que pagárselo al distribuidor. ¿Ok? No es un curso de regulación de electricidad, pero la idea era en esta última sesión que ustedes vean pues, todos esos conceptos regulatorios que hemos visto, cómo se aplican en una industria. ¿No es cierto? Hemos hablado de simular competencia, ¿no es cierto? Hemos hablado de remunerar costos fijos, remunerar costos variables. Hemos visto todos esos conceptos que hemos visto en la parte general de regulación, cómo se trasladan en un caso real, en una industria real. Igualito podemos hacer para transporte, igualito podemos hacer para saneamiento, igual podemos hacer para telecom. Serán otros modelos que se aplican, pero los principios siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Hay que trasladar las eficiencias al mercado, hay que remunerar la inversión, hay que remunerar los costos de operación y mantenimiento, hay que asegurarle una rentabilidad, ¿no es cierto? Los costos, los criterios son los mismos
independientemente del modelo y del modelo tarifario que se aplique o la industria que se regule, ¿cierto? Tendrán algunas modificaciones, algunas variaciones, los rezagos regulatorios serán diferentes, dependiendo de, por ejemplo, la exposición a los avances tecnológicos de una industria. Si tienes una mayor exposición, por ejemplo, en telecom, donde el avance de la tecnología es muy agresiva y afecta muy rápidamente a la forma como se presta el servicio, se regulará de una manera. Que si, por ejemplo, saneamiento, donde la tecnología, prácticamente el saneamiento se hace igual de hace 20 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces, se aplicará el modelo que mejor se acomode, pero los principios terminan siendo los mismos, ¿ok? Los criterios generales tienen que ser los mismos y los objetivos de la regulación siguen siendo los mismos. ¿Preguntas? ¿Nada? Tenemos un examen, ya se lo envié a Carla, va a ser en la plataforma, entiendo, ¿no? Así que ya con ella les avisará en qué fecha va a estar disponible, ¿no? Igual, cualquier duda que tengan, en el sílabus están mis correos electrónicos, si cualquier cosa sobre el curso o consulta, escríbame con toda confianza, yo encantado de responderles.